Bueno, damos gracias al Señor. Amén. Estamos juntos. Bueno, algunos conozco más, a otros menos, a otros no. Entonces, va a ser lindo compartir esta mañana con ustedes. Estaba pensando qué podríamos hacer, ¿no? A ver, yo podría compartir algo, que a lo mejor después digo, pero si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo, yo puedo escuchar sus preguntas, sus inquietudes. No se nos puede preguntar, o sea, del lugar que vengo, no tengo problemas en contar cosas. Así que, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo, bien, los escucho primero a ustedes y después podemos charlar todo el mundo. ¿Parece bien? Cuando se pregunta, ganar rápido, porque si no, vamos a estar en silencio. ¿Sí? Después Roberto tiene que editar ahí, tiene que borrar todos los silencios. ¿Me podrías contar, Alfred, cómo fue el comienzo de cuando empezaste a ir a la universidad, a predicar y demás? Que hay varios chicos que están empezando la universidad. ¿Estás de acuerdo que...? Bueno, dale. ¿Hay muchos universitarios? ¿No? Acá en San Luis ¿están todas las facultades juntas o están separadas? Separadas. Separadas. No, en un mismo edificio. Pues en un edificio está toda la universidad. Sí. No, pero el IDC no. Ah, bueno, pero que es nacional, sí. O sea, la Universidad de San Luis está todo en un solo lugar. Sí. Después hay un instituto, pero no es universidad. La Universidad Católica. Y la Católica Sí, La de la privada. La de la punta. Claro, en Salta es parecido. O sea, en Salta tenemos un predio enorme, que es la Universidad Nacional de Salta. Ahí están todas las facultades. No hay ninguna fuera de ese predio. Y después, ahí cerca, hay otro predio igual, un poco más lindo, tal vez, que ahí está la UCASAL, la Universidad Católica de Salta. Y después están las otras que son las que dan clases a distancia, como siglo XXI y otras más, pero esas no tienen lugares, o sea, el lugar físico es muy pequeño. A ver, nosotros hasta el día de hoy nos damos cuenta a veces lo que ha pasado en medio nuestro. Hace 2 años me acuerdo, un matrimonio de Buenos Aires, de una iglesia bautista, nada que ver, pero bueno, yo conozco al pastor de esa congregación y él habló con Jorge Mitián y Jorge se ve que le contó, bueno, un poco nuestra historia y él me pidió si podía atender a su hija y a su yerno, que dice, porque ahora ellos están viviendo rodeados por 3 facultades. Claro, y a fin de cuentas después estuve con la hija, que ya está casada, con hijos. Claro, y ella me dice, ¿usted me puede decir el plan? Y nosotros nunca tuvimos un plan. Raramente pongamos a hacer un programa. Por lo general, empezamos y después Dios va como guiándonos en qué hacer. O sea, nosotros comenzamos un poco más, yo diría, seriamente el trabajo ahí en el 2002, 2003. En el 2000 se convirtió la primera chica ahí en la facultad. Y en el 2002 a mí me invitaron a participar en un almuerzo con Cruzada Estudiantil. Cruzada Estudiantil es un grupo que sabe estar en las universidades predicando el Evangelio. Hay otros más. En San Juan se llama Cruzada Vida. Entonces cuando fuimos a ese almuerzo con mi esposa y mis hijas, había mucha gente, había como 40 personas. Bueno, yo escuché, y cuando salí de ahí, bueno, me quedé con un sabor agridulce porque, por un lado, estaba contento porque me di cuenta que esta gente predicaba y que realmente la gente no se escuchaba.
Pero por otro lado me preocupó mucho porque por la forma y por la mecánica del trabajo, yo le decía a Nadia, mira, estos se terminan perdiendo todos. Porque Cruzada no es una iglesia, entonces Cruzada manda a la gente a una congregación, pero no está atenta a ver si la gente se integra o no, y después, si se integran, igual después Cruzada los pide para que sigan trabajando con ellos. Entonces la gente quedaba ahí en un lío, qué es eso, no sé. Bueno, la cuestión es que charlando eso con mi esposa, Analía me dice, nosotros tendríamos que tener nuestra propia cruzada. Bueno, y ahí es como que me empezó, porque ahí me concentré a ver cuánta gente había realmente en la universidad. Me junté con ellos a hablar y a decirle que, bueno, vamos a movernos acá adentro. Después, no me acuerdo si fue 2004, 2005, un año antes porque mi esposa ahí enferma mucho y tuvimos que movernos a la ciudad de Rosario, así que durante creo que 7 años, si mal no recuerdo, vivíamos en Rosario, pero yo viajaba todos los meses a Salta. Fueron años bastante difíciles. Ahí fue cuando nuestra hija Berenice hizo la carrera de abogacía en Rosario, porque justo coincidió que empezaba la facultad. Así que el año anterior a eso, no me acuerdo si fue 2004, no me acuerdo qué año fue, yo, para poder estar tranquilo ahí adentro, porque yo estaba todo el tiempo ahí, dije, un día me van a descubrir, no soy alumno, no soy profesor, digo, y sería un papelón que me saquen a la calle. O sea, era raro que ocurra eso porque da vuelta a mucha gente. Pero bueno, yo entré, me anoté como alumno, fue interesante porque lo hice a propósito. Entonces iba a una clase a la mañana, una clase a la noche. A la noche había gente más adulta, así que era más fácil. Y a la mañana, no, todos ellos eran hijos míos. Al contrario, eran más chiquitos que mis hijos. Así que, bueno, yo le ofrecí a todos enseñarles contabilidad. Bueno, hice todo un par de cosas para llamar la atención. Así que, bueno, así fui hablándole a algunas chicas que hoy están en la congregación, bueno, porque las conecté ahí. Pero más que nada mi intención era concientizar a los que estaban estudiando que ese era el lugar para predicar. Y bueno, lo que empezó así, sin mucha programación, hoy después de 20 años podríamos decir que vemos resultados, no sé, la verdad que no tengo ahora el dato bien, pero pienso que más de 50 profesionales debe haber en nuestra congregación y más o menos debemos ser unos 120, 130 jóvenes, de los cuales yo creo que el 80-90% son universitarios. O sea, se han producido, yo ya al primer periodo le llamé PUNSA 1, después lo llamé PUNSA 2 y ahora ya estamos, por así decir, en el UNSA 3, porque ya no quedó nadie, de los del principio no quedó nadie. Y de los del medio tampoco, ahora hay toda una generación nueva, que lo que hacemos para seguir transmitiendo esta carga, esta mística, a veces los que ya están recibidos, a veces van y se vuelven a juntar con los nuevos y estamos pasando de vuelta esta visión que pasamos al principio. Entonces, alrededor de la UNSA, creo que hay más de 10 grupos de hogar, creo que son 11 grupos. Entonces, esos grupos que están en zona norte, nos hemos tomado el compromiso ya hace 2 años de ir todas las semanas a orar. O sea que una vez, o sea, toda la semana hay gente orando ahí, y esos no son estudiantes. Algunos fueron estudiantes, algunos ya son profesionales, algunos ya están casados y con hijos. Así que van con sus esposas, con sus hijos, nos juntamos un día a la semana, oramos, algunos predican,
Bueno, y así mantenemos viva la llama, ¿no? Bueno, yo en su momento usaba la biblioteca para juntarme con discípulos y con hermanas. Nos metíamos, si había un salón vacío, nos metíamos ahí. O sea, nunca nos dijeron nada, nunca nos dieron nada. Nosotros es como si oficialmente no estamos ni como iglesia, ni como nada. O sea, funcionamos así. Y nuestras estrategias fueron muy sencillas. Por ejemplo, la mayoría de ellos comían, ahora también, pero antes más, todavía era muy barato almorzar en el comedor universitario. Pero claro, ¿viste? A los hermanos les encanta estar juntos, ¿viste? Entonces, estos comían todos juntos y se autojustificaban. Aprovechamos a tener comunión. Bueno, cuando yo fui y vi el comedor, yo dije, no tienen que comer todos juntos. Digo, vamos a hacer así, porque eran mesas largas. Entonces, más o menos en esa época creo que eran 20 chicos que estudiaban, así que formamos 10 parejas. Y dije, se va a sentar uno enfrente del otro, si es posible un varón y una mujer enfrente, pero no tiene que haber nadie a los costados. Entonces digo, son 10 parejas, en cada almuerzo va a haber 40 personas inconversas al lado de ustedes. O sea que en la semana ustedes van a comer con 200 personas inconversas al lado de ustedes. En el mes van a comer con 850 personas aproximadamente al lado de ustedes. O sea que si cada almuerzo ustedes hablan al que está a la derecha y al que está a la izquierda, le vamos a predicar a un montón de gente haciendo esfuerzo cero. Porque era mientras comer, hablar. Bueno, Jorge se convierte así. Él va a comer, el que estaba se sienta al lado de uno, ese uno era justo un hermano, le predicó ese capítulo. Este hermano le predicó a Jorge, en otra oportunidad estaba haciendo una fila para retirar el ticket para sacar la comida, entonces el que estaba delante le predicó, también se convirtió. O sea que con cosas muy sencillas hemos ganado mucha gente. O sea, después nos pusimos firme a orar por todas las facultades. Al principio teníamos convertidos en una, más que nada, sí, en economía y en otra más. Y después, hoy tenemos convertidos en todas las facultades. En todas. Creo que la que va a la cabeza de conversiones es la carrera de licenciado en nutrición, porque ahí se convierte una chica que causa una revolución y bueno, y ahí se empezaron a convertir un montón de nutricionistas. También tenemos un montón de enfermeros, pero tenemos de todo un poco, o sea, hay una linda mezcla. Y hace 2 años, no, un año y medio, empezamos, me di cuenta que en la UCASAL había varios. En una época solamente iba mi hija mayor, Anto cuando fue, le predicó a una chica que se convirtió, después iban pocos, ahora van más a estudiar, entonces nos juntamos, el año pasado, oramos, y le dije, bueno, de acá a fin de año que sea habría que ganar a 1. Bueno, el año pasado ganamos a 2. Y este año ya hay como unos 20 que se juntan. Ahora, ahí también tenemos libertad para hacerlo. Entonces, así comenzamos y así seguimos. Obvio que todo esto está, digamos, bien aceptado en cuanto al seguimiento que hay que hacer después. Porque predicar es fácil, el tema es seguir el contacto después y enseguida procurar que se relacione cuando se bautiza, que se relacione con alguien. Y como los grupos están muy cerca, entonces no les cuesta nada integrarse a los grupos de hogar. O sea, la mayoría de ellos viven solos, no están con sus padres, así que ahí tenemos un trabajo doble, porque algunos son de pueblos lejanos, algunos son salteños. Bueno, así un poco fue la historia. Y ahí estamos, ¿no? Y yo estoy convencido que ahí está el cardumen. Pero no solamente en Salta. Yo creo que en el mundo ese es el segmento que hay que atacar. Esa edad,
18, 25, 30 años, obviamente se tienen que convertir todos, pero en Salta cuando bautizamos 10 jóvenes, son 10 jóvenes y uno que supera los 40 años. Es así más o menos la proyección, o directamente, no sé, no, hace muchísimo que no veo un bautismo de alguien mayor de 50 años. Y no es porque no se le predica a los mayores, es porque estos jóvenes están más abiertos, o sea, están vacíos, están con muchísimos conflictos, pero escuchan el Evangelio. Así que yo creo que es el segmento hasta acá. Así que yo pienso que cada uno de ustedes en la facultad que están ahí puestos con un propósito. Yo me acuerdo cuando no hace falta. Cuando vos viviste en Rosario, que Beri estudiaba abogacía, y yo me sumé al grupo que iba a predicar a la plaza, porque había una plaza enfrente de la universidad, y justo pensaba que acá también tenemos una plaza enfrente de la universidad, y re distinta a la de Rosario, pero digo, qué lindo tiempo. Yo tengo un recuerdo hermoso, porque la verdad no me acuerdo, creo que Marcos Cari empezó por ahí, ¿cómo fue? Y Juli, bueno, hubo varios contactos, y la verdad que me acuerdo que era hermoso porque primero orábamos mucho y después salíamos a predicar, y era de noche, creo que era a las 8 de la noche, y bueno, fue hermoso, y creo que eso también nos aviva nos pone en estado de misión, porque a veces como cuesta en el día a día estar en ese estado de misión, de estar predicando constantemente. Y ¿qué más te iba a preguntar ahora? No, de cómo es eso, como el tema de la predicación, de cómo se organizan, si es por grupos, cómo se organiza más que nada eso, ¿no? Porque... Qué bien, tendría que estar acá. A ver, un paréntesis, ¿no? En Rosario cuando fuimos era porque mi esposa estaba mal de salud. Yo soy un rosarino raro porque yo en verdad viví muy poco en Rosario. Yo fui a Rosario en el año 83, ahí conocí a mi novia, Analía es de un pueblo igual que yo. En el 84 nos casamos, no, en el 84 nos convertimos, en el 85 nos casamos y el banco ya nos sacó de Rosario. O sea que vivimos muy poquito en Rosario. Cuando Analía enferma, que sí o sí teníamos que bajar de la altura, ahí sí, Analía y Berenice, ellas vivieron casi 7 años, si mal no recuerdo, y yo iba y venía a Salta. Entonces cuando fuimos, ese fue el tiempo que no vivía en Rosario. Lo que Ruth dice, sí, fue un tiempo, pero fue un tiempo precioso. O sea, yo siempre me dicho una vez, yo tengo un dicho, yo digo, yo me la autocreo, pero yo no soy creído, soy lo más opuesto que hay. Por eso digo, donde yo estoy tiene que pasar algo. Entonces estoy convencido de eso. Así que llegué a Rosario y bueno, abrí mi casa con mi esposa y con mis hijas. Pero Antonella se quedó un año solo porque después se casó. Así que empezamos a ir a esa plaza, que es una plaza hermosa, la plaza San Martín, y vamos a orar. Pero en el grupo nuestro había poquita gente, así que algunos se enteraban, como Ruth, y venían. Así que dábamos, no sé cuántas vueltas le dábamos porque está la Facultad de Derecho, la parte de Facultad de Economía, hay un normal, ¿cómo en nuestra esquina que hay? Algo de magisterio, algo así, ¿no? Algo de seminario. Bueno, la cuestión es que nosotros dábamos vuelta. Sí, una escuela, un profesorado. Exacto. Así que dábamos vuelta, bueno. Y después se iban ellos y yo me quedaba con David Vive, que es un hombre que es un poco mayor que yo, muy amigo de papá de Ruth y muy amigo mío también. Nos quedábamos, no sé, 1 o 2 horas más orando ahí. Y bueno, y empezamos a contactar gente y en 7 años, yo recuerdo cuando nos fuimos, ya del grupo de mi casa se desprendieron 4 grupos y todos los grupos quedaron formados con sus respectivos líderes. Y bueno, y esto es
contagioso. O sea, la búsqueda es contagiosa. Cuando uno se pone a buscar algo, aunque la gente no te conozca, y si te ve que vos estás buscando algo, o sea, si alguien te dice, ¿perdió algo? O sea, sí, perdí el anillo. Bueno, te ayudo a buscarlo. Y el tipo ni te conoce, ni sabe quién sos. Pero claro, perdiste el anillo, ¿viste? O sea, cuando nos ponemos a buscar a los perdidos, la búsqueda es contagiosa. Porque hay un misterio, hay algo que encierra, hay una curiosidad. O sea, la búsqueda, la evangelización está relacionada con la pesca. Y la pesca es como que acarrea una curiosidad. ¿Viste cuando uno va al mar y a la mañana temprano, por lo menos yo, me gusta caminar y andar por la playa, ¿no? Y cuando vienen los pescadores, la gente va corriendo, no le va a comprar. Va por curioso, a ver, ¿qué trae? ¿Qué va a traer? Pescados. No va a traer un elefante, si fuera a pescar. Pero la gente quiere ver, a ver si trae un caracol o algo. O sea, la pesca es como que tiene un misterio y una curiosidad. Entonces, cuando nosotros salimos a evangelizar, se crea esa misma expectativa. ¿Qué vamos a pescar? Yo me acuerdo, esta chica que mencionó ella, Julie, yo voy a un pueblo, no tan cerca de Rosario, pero fui porque, bueno, me dijeron que tenía que ir porque, bueno, había muerto una persona que el pariente de él venía a mi grupo y yo fui. Y volví a ir de nuevo. Y en una de las terceras idas, este pobre hombre, porque había perdido un hijo, él alquiló un saloncito y dice, Alfredo, acá vamos a predicar. Bueno, y yo predico, había un montón de gente. Y había gente joven, que era raro que en un pueblo haya gente joven. Y bueno, y cuando salimos, yo bueno, que iba caminando con varios, y Berenice, mi hija, iba al lado mío, y adelante iban varias personas. Y le digo, andá y hablarle a ella. Pero yo le veía la espalda, ni la cara. Entonces, bueno, me dijo, fue y le habló, bueno, esa fue Julie. Y Julie ahí creo que iba a cuarto año del secundario. Después un día se apareció en casa en Rosario, me acuerdo bien. Después un día se apareció en Venado Tuerto, en un grupo que yo atiendo ahí. Y ella dice, me quiero bautizar. Bueno, se convirtió, vino varias veces y ahora está en el Señor, está casada, tiene un grupo, me parece, no sé bien. Sé que tiene discípulos, porque el otro día la vi me dice, Alfredo, tengo 3 discípulas y ahora tengo otra cuarta. Bueno, ¿ves? Y así uno va enganchando. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Bueno, nosotros entendemos que el éxito, el resultado mayor lo lograríamos si todos nos movilizamos. Pero a veces movilizar todo es una utopía, o cuesta. Entonces, como cuesta, no hay que morir. Y tampoco hay que encapricharse lo que todos tenemos que salir. Bueno, ya, uno lo enseña, lo proclama y lo dice. Y después, bueno, si uno no quiere salir, que no salga, se le pierde. O sea, yo no me hago mucho problema en la vida, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que casi que no las organizamos. Es como que se organizan naturalmente. Porque cuando uno instala la visión, cuando uno instala la carga, cuando uno instala el objetivo, en Salta, bueno, nosotros nos juntamos todas las mañanas en un salón grande a las 9:30. Esa reunión termina tipo, bueno, 2:30, 1:30, no somos muy cumplidores de los horarios. Perdón, sí, perdón, ahí no somos, por ejemplo. Sí, para empezar, empezamos 9:30, pero sabemos que el salón lo tenemos hasta la 1, pero podemos estar ahí adentro hasta las 2 porque hay que acomodar todo, porque hay que armar todo y desarmar todo. Es un lindo trabajo, ¿no? Así que, bueno, desde ahí salimos del salón, nos quedamos a mitad del salón, después salimos a la calle y ahí sigue todo, otra tertulia, qué sé yo, la gente habla, bueno, llega un momento que desaparecemos todo. Es raro que alguien se vaya solo a la casa. Bueno, los solteros se aglutinan enseguida y van a comer. Y ahí hay una serie de cosas que se dio así naturalmente. Nosotros tenemos 2 equipos
grupo de vóley, que participamos de la Liga Amateur de Vóley, eso también lo hicimos para predicar el Evangelio. Y de hecho ya estamos ganando gente, ¿no? Entonces, hay un grupo que vamos, yo me incluyo, yo voy ahí a la parte. Entonces, eso es a las 14, 15, 16. Más o menos, ahí van unos 40, 50 hermanos, porque mientras que los chicos juegan, nosotros estamos ahí orando y cantando. Entonces, así, bueno, toda una movida que fabricamos, bueno, algo muy interesante. Termina eso, entonces, muchos grupos de hogar, los que están en zona norte, van a predicar a un parque gigantesco que está enfrente de la universidad, que se llama Bicentenario. Otro grupo va a predicar a otro parque que está en la zona sur, Parque Sur. Otro grupo, ahí son algunos, ahí está Jorge, ahí también se engancha mi hija, esos van los días domingos, van a predicar a un pueblo que está pegado a la ciudad de Salta. Después creo que hay 3 grupos, 3 equipos de gente que van a un hospital, y otro día de la semana otros van a un geriátrico. Bueno, y no me acuerdo qué más. O sea, ¿ves? Todo eso se da así naturalmente. Yo, por ejemplo, voy al partido, después vuelvo a casa, y a veces me voy al pueblo, ese que van ellos, ahí ya comenzamos ahora un grupo. Después, durante la semana, obvio, están concertados y predican en la facultad, en el geriátrico. Bueno, hay otro grupo que es parte del grupo de casa, con otros más que van a otro pueblo. Ahí también va Jorge. Ellos van a un pueblo que se llama La Merced. Ahí no había nada, y ahora ya tenemos un grupo, una casa de una señora que se convirtió, y ahora estamos haciendo una obra muy linda con los chicos de ese pueblo. Los días sábados tenemos más o menos 6 lugares de encuentro con los niños que los padres no somos. Ahí más o menos serían unos 6 por 3, 18, son unos 180 a 200 chiquitos que se atienden en distintos lugares, en la calle, en la plaza. A veces conseguimos, creo que la entrada de un colegio. Yo a veces voy al mundo, no. Y después, los sábados, en un predio muy grande cerca de casa, ahí nos juntamos, se juntan nosotros, con los pre y con los adolescentes. Que ahí también van chicos inconversos, porque ya ellos tienen la carga de invitar gente. Entonces, digamos, hay una organización, pero también queda, entendemos que una vez que una persona entiende que todo discípulo es un obrero, entendemos que tiene que dedicarse a la obra. Que es casi anormal que estemos todo el tiempo, ¿viste? Dale. Ya suena medio pesado, ¿viste? Perdón que lo diga así, ¿no? Yo me acuerdo de cuando estábamos en Rosario, una vez, creo que eran 2 chicas, venían al grupo, hermosas ellas, pero un día dice: Alfredo, queremos hablar con vos. Bueno, yo ya me imaginaba, y dice: nos vamos a cambiar de grupo. Bueno, está bien, digo, no hay problema, pero digo, si me entero por qué, sería lindo. Bueno, dicen algunas cosas opinables, nosotros no coincidimos con tus opiniones. Está bien, no hay problema, no hay problema. Y se aparte dice: vos pones mucha presión, dice, ¿no? Eso de ir a predicar. Y yo le dije: pero yo nunca digo nada, porque es cierto. Sí, dice: nunca decís nada, dice. Pero después, dice, cuando nos juntamos, dice, el grupo en casa funcionaba los jueves de la tarde y jueves de la noche. Cuando nos juntamos en el grupo, dice, claro, todos empiezan a contar, dice, lo que pasó cuando fueron a predicar, y nosotros no tenemos que contar. Y bueno, es un problema tuyo. No, pues no hay problema, no, hermosa esa cristiana, hermosísima, nada de apartarse, quería un grupo un poco más light. Yo entiendo, o sea, a ver, nosotros íbamos, como Ruth dice, los viernes a esa plaza. Sábado, fin de semana de por medio, nos íbamos a otros pueblos.
Yo ni auto tenía, pero los discípulos tenían autos, y buenos autos, así que en 3 autos subían 5 personas, 3 por 5, 15. Cuando llegábamos cercano al pueblo de mi cuñada, porque ahí íbamos soltando gente en los distintos pueblitos, y yo le decía, bueno, los dejo acá, cuando llegue la hora de comer los vengo a buscar. Así que se quedaban 2 o 3 horas caminando en un pueblo de 1000 habitantes, o con tanta gente. Entonces, claro, y eso lo hacíamos sábado por medio. Obvio, el que quería venir, venía, y el que no quería, no venía. Claro, el que venía después contaba, el que se quedaba no contaba. Bueno, entonces, ¿ves? Es una santa presión, pero una presión que... Desde el ejemplo. Sí, ¿viste? Porque si no, uno se torna pesado, ¿viste? Entonces, ¿no querés venir? No venís, no te voy a perder. ¿Querés venir? Y así seguimos hasta el día de hoy. Claro, hay gente ya más grande que bueno, se moviliza menos, los que ya se encargan de hijos, bueno, se complican un poco, pero como sé, en Parque Sur hay mucho juego para los chicos, entonces van con los chicos juegan y los padres predican, tienen comunión, así que lo hacemos así con toda la prioridad. Yo pensaba ahí que hay una cuestión que por ahí que es conceptual, ¿no? Que entender lo de la evangelización que vos contás, cómo se mueven todos ustedes, cómo predican con tanta facilidad, rapidez. Bueno, nosotros lo vivimos y lo vimos en Rosario. Yo siempre le cuento a los chicos de acá que era común que en la reunión de jóvenes, que eran los sábados de la noche, a la tarde el 60, el 70% había ido a distintos pueblos y de distintos pastores, porque vos decís, che, algunos que estaban con Lestra, con vos, con otros, y unos iban al sur, otros iban para el norte de Santa Fe, para acá, para allá, y volvían y era normal, y hasta era con sencillez, porque no era, viste, bueno, acá vienen era normal que todos estén predicando y aún en la semana que cada grupo tenga su lugar, ¿no? Viste, con Milton teníamos un lugar en los martes en una plaza, que no me acuerdo el nombre ahora, y todos tenían, o en el Parque Independencia, así, lugares donde era muy natural, digamos, pero yo creo que hay una cuestión que es como conceptual, es decir, entendíamos y hasta el día de hoy entendemos que eso es algo que nos manda el Señor, y es algo que charlamos hace poco en el grupo casero, que es la Gran Comisión, que es algo que el Señor nos mandó. Y yo me paro firme contra por ahí una mentira que ha surgido ahí de afuera o de adentro, como, no, predicar no sirve. Y yo me paré firme al decir, che, eso es una mentira del diablo. Decir que salir a predicar no sirve, no es verdad. Y a veces, por eso te decía, un error conceptual, decir, no, eso no sirve por 2 razones. Porque por ahí el fruto no es el esperado, porque a veces creemos que vamos a salir a predicar y en 5 días tenemos 5 discípulos, y saber que es un proceso a largo plazo y que a la misma vez una cosa es lo que Dios me manda a mí a hacer y otra cosa es el fruto que va a haber. Y puedo estar 3, como nos pasó a nosotros, 2 años yendo a Santa Teresa para que haya 1 o 2 personas y 2 que se van a otra iglesia. Entonces, yo decía, hay cuestiones conceptuales de decir, che, nos frustra eso, que queremos fruto rápido y como no lo hay, lo dejamos de hacer. Y lo otro, de hacer otras actividades que está bien, que hay que hacerlas. Te doy el ejemplo, igual que en Rosario están los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, o más actividades como ven acá. Y decimos, yo ya estoy en un área de servicio, entonces ya está. Y yo le digo a los chicos, está bien el área de servicio, estén en el área de servicio, sirvan, porque tenemos que servir, pero no, o sea, es como cuando el Señor te diga, y vos predicaste el Evangelio, fuiste a ser discípulo, no, yo hice esto. Sí, está bien, pero te vuelvo a preguntar, pero ¿fuiste a predicar el Evangelio? ¿Fuiste a ser discípulo? No, pero yo hice esto. Te lo vuelvo a decir, está perfecto, pero entonces como que hay una cuestión que a veces nos limita, y con todo el amor de Cristo digo, de cambiar ese chip, de ese concepto que nos sirve, que yo no sé. Siempre digo, che, yo no sabía predicar. Y me subí a un auto y fui con Toro Valentini y empezó a hablar él. Y bueno, y lo escuché hasta que me animé yo a ir a hablar yo y a decir lo que él decía. Porque primeramente decía lo mismo que él decía. Encima él se presentaba y decíamos, yo siempre me río porque decía, hola,
yo soy Guido Valentini, nosotros somos evangélicos, ¿viste? Y él se presentaba como evangélico, yo lo miraba y decía, si no somos evangélicos. Pero bueno, él es como que la primera vez se le salía a decirlo así, y bueno, después uno lo va, y nos costaba un Perú, y íbamos, y nos dio esa gimnasia, y la verdad que yo también admiro no solamente a los jóvenes que se movían, sino también a los mayores, porque yo tengo el recuerdo de saber que Alfredo Musi iba con David Vives a la plaza y estaban arrodillados orando, o sea, no es que iban a orar así, escondidos, si hay, no, David Vives arrodillado, brazo abierto, en la plaza, ¿viste? Un loquito, y vos decís, bueno, que esa presión del ejemplo hacía que bueno, si lo hacen ellos, ¿qué queda para nosotros? Si lo hacen los líderes, los pastores que se movían, nos llevaba eso. Entonces, yo quiero reforzar, o que nos ayudes a reforzar el concepto de que es un mandamiento del Señor ir a predicar. Yo, gracias a Dios, vi a decir, che, no es algo de música, él predica y el otro se dedica, no, es algo que lo he visto en todos los pastores, en todos los líderes, en todo lo que está ese movimiento, ¿no? Y bueno, y esa frustración de no tener un fruto instantáneo, bueno, eso será parte del Señor, pero yo digo, cuando el Señor nos pregunta, y bueno, ¿vos hiciste esto que te encomendé? O sea, a ver, cuando salimos o cuando los hermanos salen, es verdad lo que dice Ana, no es tanto el grupo, el fruto que se cosecha. La experiencia más fuerte es salir, la experiencia más fuerte es estar juntos, es salir a predicar el Evangelio, compartir esa acción. No son tantos los que se convierten en esa salida, pero es más lo que se produce adentro a veces que lo que logramos con los de afuera. Pero hay un compromiso, hay una involucración, o sea, y nos convencemos que el Señor nos envió a predicar el Evangelio, no nos envió a convertir gente. El diablo nos hace creer que nosotros tenemos que convertir gente. No, nosotros predicamos, damos una noticia que puede ser escuchada o rechazada. Puede ser escuchada y aceptada, o puede ser escuchada y rechazada. Pero la tarea es dar la noticia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Ok. El que escucha y cree y quiere avanzar, bueno, muy bien, ese puede hacer un discípulo. Y el otro quedó con que escuchó, que no quiso escuchar. Pero nuestra tarea es salir a dar la noticia. Como después también nuestra tarea es discipular a esa persona que se convirtió. Entonces, cuando nos movilizamos, nosotros sabemos que a lo mejor vamos a predicar toda la tarde y a lo mejor no pasa nada, pero no importa, es como ir a pescar. ¿Viste? Vas a pescar y no pescaste nada. Bueno, pero fui a pescar, lo intenté. ¿Qué es eso? Pasé frío, tuve que hacer un viajecito, tuve que gastar unos pesos para ir. Bueno, no pesqué nada, la próxima vez pescaré. Entonces, una vez que se instala eso, yo creo que ahí se nos acomodan muchas cosas. ¿Qué es eso? Lo que Alan decía. Alfredo y David están en la plaza orando, y ustedes me pueden preguntar, ¿y pasaba algo? Y yo no te puedo decir que pasaba. Yo lo que sé es que nosotros cumplíamos con algo, que era ir a orar por toda esa gente que estaba ahí. Bueno, un día, me acuerdo, el Señor nos guardó, un colectivo casi nos pasa por arriba, porque enfrente de la Facultad de Derecho hay un lugar que se reúnen los espiritistas. Y que es el lugar más viejo, histórico de Rosario. Claro, eso estaba, cuando se fundó, eso fue una de las primeras construcciones. Entonces, con David nos gustaba ir a orar ahí, porque nosotros escuchábamos el lío que se armaba adentro cuando nosotros orábamos. Entonces íbamos, nos apoyábamos en las paredes de la casita esa y orábamos. Y adentro escuchábamos, los demonios saltaban, y nosotros, Ruth conoce a David, y Ana también. Para David y para mí también es una risa. Entonces nos matábamos de la risa, y claro, pero estábamos en una lucha espiritual muy fuerte. Y un día me acuerdo que el colectivo venía así, porque hace Balcasi cuando dobla, el colectivo se había hecho. Y choca con el auto que estaba estacionado delante nuestro. Choca con los dos autos,
endereza, rompió los dos autos y el colectivo siguió. Ahí lo dijimos con David, ¿te diste cuenta que si no estaban esos dos autos, esta es nuestra última oración de la vida? Porque íbamos a quedar estampillados ahí en la casa espiritista. Pero ¿sabes qué? Bueno, creo que ese día oramos 1 hora más. Después me acuerdo un día también fuimos y llovía a cántaro. Y dijimos, no, pues tenemos que ir igual. Así que pero llovía diluvio, y nos pusimos enfrente de la plaza, pero adentro de la puertita de la facultad, ahí donde está el reloj. Y orábamos, dijimos, pero no le vamos a poder dar a nadie. Y pasa un muchacho abajo de la lluvia. Y acá está la locura, ¿ves? Yo me acuerdo, salimos a la vereda y dijimos con David, si antes de llegar a la esquina, este muchacho gira y nos mira, es porque quiere que le prediquemos. Pero él nos vio a nosotros estamos en la parte de papá. Y sí, el muchacho antes de llegar a la esquina, miró para atrás. Fuimos corriendo, a ver, yo tengo ahora 65, David ya debe tener 75 años. No parece. Pero fuimos corriendo y le dijimos, como vos miraste hacia atrás, el Señor nos dijo que tenemos que predicar. Y el muchachito empapado dice, sí, claro, pero metámonos bajo un techo, porque era un diluvio. Bueno, sí, vamos ahí, digo, y él dice, no recuerdo bien la historia, pero creo que estaba apartado, y él le había dicho al Señor, que hoy alguien me hable. ¿Ves? Entonces, ahora eso no ocurre siempre, no nos ocurrió en todo el año, pero con que ocurre una vez, listo, suficiente. Estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dijo. Y todas estas otras tareas que hacemos, no hay ningún problema, hacemos, pero cuando algún hermano me dice, Alfredo, estoy muy apretado con los tiempos, yo le digo, bueno, no puede dejar de predicar, no puede dejar de discipular y no puede dejar de ir al grupo. Todo lo otro, tenés que, si hay que dejar algo, dejar lo otro. No tengo el problema que me digan, mira, no puedo ir más a estar con los adolescentes, el problema va a otro. ¿Qué sé yo? Porque esas son cosas que hacemos que ayudan, pero el Señor nos envió a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y nosotros entendimos que el lugar más cómodo para estar con los discípulos es en un hogar, en un lugar pequeño, donde ahí podemos seguir la edificación. Entonces, eso es innegociable. Eso no lo puede dejar de hacer nadie, porque eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. Ahora, si no hay más tiempo, bueno, dejar de ir al geriátrico, ir a otro. ¿Qué sé yo? Dejar de estar con los adolescentes, va a otro. Dejar de estar con los chiquitos los días domingos, ir a otro. Y así, pero no podemos dejarlo. O sea, se tiene que instalar en nuestras mentes. Nuestra gran tarea es predicar el Evangelio y es hacer discípulos. Cuando, sí. Ahí también había dicho una frase usted que ahí te estás cuidando vos, porque usted les dijo no podemos cuidar a otro si no nos cuidamos nosotros. Y como usted está diciendo, por ahí salir, hay muchos jóvenes, un grupo de jóvenes que sale a predicar, y si vos no tenés tiempo para hacerlo, como que dice que tenés que hacer, porque tenemos que enseñar la palabra, digamos, lo que Dios nos dio a nosotros. Si no cuidamos nosotros primero, no podemos cuidar al demás. Porque si vos ganás vos sos con la altura un discípulo, si vos te descuidas vos, no estás en una buena relación con el Señor, no estás orando, porque no tenés tiempo a veces, ¿qué les va a enseñar al discípulo? El discípulo viene con muchas ganas y vos capaz que por ahí le apagás ese fuego, le voy a ayudarlo. Sí, claro. O sea, las prioridades tienen que estar claras. O sea, por eso hay que organizar bien el tiempo. No hay que perder tiempo en las cosas que no hay que perder tiempo. A ver, yo cuando trabajaba en el banco siempre le sacaba buena nota y siempre estuve muy bien calificado. Entonces un día un colega me dice, ¿pero cómo haces? Yo le digo, muy fácil. Yo hago las cosas que yo sé que me van a controlar. Eso es lo primero que hago.
Después. Perdón, ¿qué pasa, Paquita? ¿Cómo no? Está bien que circular la comida. Después digo, si me queda tiempo, hago otras cositas. Pero lo que yo sé que no van a controlar, eso es lo que hago. O sea, eso es prioridades. Entonces, nuestra vida tiene que estar organizada de acuerdo a nuestras prioridades. Lo primero es nuestra relación con Dios. Eso lleva el primer tiempo. Después viene nuestra atención a la familia. Si estamos casados, tenemos esposa, hijos. Después tenemos que ser buenos en nuestro trabajo y estudio. Si esas tres cosas funcionan bien, la obra es como que sale sola. ¿Por qué? Porque si vos estás bien con Dios, si está bien tu relación familiar, y si en el trabajo sos un ejemplo, la gente va a querer estar cerca tuyo, porque vas a despertar curiosidad por todos lados. Ahora, si tu relación con Dios es escasa, si en tu familia hay problemas no solucionados, y en el trabajo son mediocres, perdón que lo diga así, y no llama la atención, ¿viste? Claro, porque son un montón. Ahora sí, porque vos el día lunes llegás malhumorado como todos, qué sé yo, el día martes se ve que está tu cara larga. Ahora si vos el día lunes llegás contento, así haya perdido, ganado, Boca, River, qué sé yo, vos llegás contento, todos te miran. Che, pero vos tenés problema con tu esposa. No, bueno sí, tengo, pero si lo tenemos lo solucionamos más tarde a la hora. Oh, tu esposa sí que se la aguanta. No, mi esposa no se la aguanta, mi esposa brava. Pero bueno, pero tenemos que solucionar el problema antes que se haga de noche. ¿Cómo? Listo, está. Ya le empezás a aplicar el evangelio. Y le estás hablando de algo que en tu casa no haces. La otra vez me contaba mi yerno que vive en Italia. A él nunca le interesaba el tema de, qué sé yo, de sonido, esto, lo otro, no, nada que ver. Pero se mete en eso porque él dijo, me voy a meter en esto porque ahí hay muchos muchachos y así voy a acercar relación con ellos. Bueno, Italia, como toda Europa, para un buen uruguayo hay que hacer un curso, ¿viste? Porque si no, no. Así que, Paul, muchas gracias. Emilio tuvo que hacer un curso, qué sé yo, tuvo que aprender a manejar estas cosas. Más que nada, él es el que transmite, no sé, bueno, muy bien. Entonces un día va y el otro llega apurado, por eso mi hermano, mil disculpas que llegué tarde, porque, no sé, la esposa, el hijo, ¿viste? Siempre entonces, mi yerno dice, no te hagas problema. Primero Dios, después la familia, después el trabajo. Si todo va bien, hacemos la obra. Un equipo de vóley, un equipo de vóley, un equipo de fútbol. Muy bien. Pero para jugar ahí, tenés que ser discípulo, tenés que estar integrado en el grupo familiar y tenés que estar involucrado en las cosas del Señor. Si no, no jugas. Aunque sea el mejor jugador, no juegas. ¿Por qué? Porque justamente nosotros lo que queremos es que la gente se convierta, no queremos jugar bien al vóley. Sí, también hay que jugar bien y ganar, porque si no va primero no te registra nadie. Entonces, si vos te posicionas bien, claro, todos te quieren ganar, viste, toda una movida ahí que se va creando, bueno, fantástico. Ahora, hay que predicar el Evangelio. Recuerda que si la chica que juega no es una verdadera discípula, se va a enojar si pierde. Se va a enojar si la armadora le arma mal. Y cuando se enoja lo demuestra. Y no se tiene que enojar. Porque nuestra meta, el objetivo número 1 es mostrar a Cristo, el objetivo 2 es ganar gente, el objetivo 3 es poder realmente ser lo que nuestro ícono dice ahí, sal y luz, y el objetivo 4 es, si es posible, ganar el partido. Entonces, si no cumple todo eso, no juega. Porque si no, no puede transmitir nada. Nuestras vidas tienen que estar ordenadas. Nuestra agenda tiene que ser ordenada. Tenemos que tomar compromisos y cumplirlos. Tenemos que organizarnos. Yo a veces escucho esto, uy, Alfredo, hoy no voy a la reunión porque el lunes cito. Y yo le pregunto, ¿pero cómo te enteraste que rendía el lunes? Hace 2 meses que te enteraste que rendía el lunes. ¿Y por qué no llegaste a estudiar? ¿Por qué estás desordenado?
desordenarse. Como sé toda esta movida que Ruth cuenta y Ana, mi hija estudiaba abogacía. Bueno, Mary nunca faltó ninguna de estas cosas, así que los domingos no estudiaba, los sábados un poco, cuando viajábamos a otro pueblo no, y Berenice rendía todas las materias en el año que le correspondía. Pero claro, de lunes a viernes, como decimos Rosario, no había caravana, ¿no? Los viernes a veces esta señorita venía a casa, no sé hasta qué hora charlaban, yo le decía, ¿no? Solamente tu voz escuchó. Pero bueno, eso estaba permitido una vez cada tanto. Mi hija también iba a la casa de Lucrecia, tranquila, y sí, hablaban mucho. Había 3 que se juntaban, pero bueno, no había problema, habían estudiado toda la semana. Ahora, cuando vos te ordenás, puedes hacer un montón de cosas. Y el discípulo tiene que ser ordenado, porque Dios es ordenado. No podemos ser desordenados. La única forma que tiene que estar la premisa de predicar el Evangelio y de formar discípulos, tiene que estar la premisa de que nuestras vidas tienen que estar ordenadas, nuestras casas tienen que estar ordenadas, bueno, los que tenemos hijos, nuestros hijos tienen que estar ordenados. O sea, todo tiene que estar bajo el reino y bajo el gobierno de Jesucristo. Entonces, todo lo otro sale mucho más fácil. ¿Amén? Amén. No me invitan nunca más, no te importa. Pero Señora. creo que también más allá de una obediencia, un mandamiento de Dios, ¿no? También es el orar. Lo he experimentado en forma propia, el orar, y el Señor ve la intención de nuestro corazón, ¿no? Porque si voy sin ganas de predicar, el Señor lo ve. Lo ve y bueno, y se percibe. Y creo que tenemos algo muy importante que muchas veces lo dijiste, que es predicar el Evangelio del Reino. Que a mí, una de las primeras cosas que cuando oré al Señor para predicar, después de grande, porque me dediqué primero a mis hijos, no trabajaba, el Señor me dijo, porque decía, ¿qué voy a predicar, Señor? Cuando orando con él, ¿no? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a hacer? El Señor me dijo, vos conocés un montón, conocés el Evangelio del Reino, no cualquier cosa lo que conocés, ¿no? Y así es, y creo que otra cosa que viene la pregunta, que cuando uno ya después predica, ¿cómo es la forma, digamos, hay gente, buenísimo cuando viene gente que vos empezás a hablarle, y ahí nomás recibe y toma, y le traen a otros, porque no solamente es uno predica, sino a veces traen a otros, ven ese cambio en esa persona trae a otro, que eso es buenísimo, pero ¿cuánto tiempo después la persona que uno le habla y no tiene frutos? Hay un tiempo, ¿qué pasa? Porque a veces verdaderamente, muchas veces yo he orado al Señor y le pido que no me haga perder el tiempo. No sé si está ahí, pero ¿qué pasa con cuánto tiempo en esa persona que está, que a veces pasan años, ¿viste? Y si estoy, y bueno, no sé, ¿cómo hay un tiempo para eso? ¿Cómo se quema el caso? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, las dos cosas. Yo creo que lo primero que dijiste, sí. Nosotros salimos a predicar, obvio, porque el Señor nos envía, pero también porque hay una carga, hay una santa desesperación para que la gente se convierta. Cuando yo me convertí, mi conversión fue rara, a mí no me predicó nadie. A mí un compañero de trabajo me hizo un llamado de atención porque yo mentí. Entonces, un día yo miento, como yo era el jefe, lo hice mentir a él también, lo involucré en mentira. Entonces él a mí no me dijo nada. Al otro día me hizo un llamado de atención y yo ese día, bueno, le pedí perdón al Señor porque lo había hecho mentir a él. Después él me invita a ver una película y ahí con Analía nos entregamos al Señor porque Dios nos habla por primera vez en nuestras vidas. Nosotros, mientras escuchábamos a la persona que predicaba, que era Víctor Rodríguez,
nosotros argumentábamos cosas, éramos los dos muy católicos, y entonces Víctor insistía que la gente tenía que pasar al frente a confesar con su boca que Cristo era el Señor, y nosotros decíamos que no era necesario. Entonces yo le pregunto a la Lía, Giovanni, digo, pero si él diría que levantemos las manos, ¿vos levantás las manos? Sí, claro, me dice. Entonces yo dije, yo también. Y después este hombre insiste porque pasamos hacia adelante, y hacia adelante no. Y enseguida surgió mi espíritu de líder, que es el de nacimiento, y dije, más aún le digo yo, digo, si este hombre diría que levantemos las manos, digo, no solamente nosotros dos, mucha gente levantaría las manos. Yo no sé por qué insiste que hay que ir allá. Yo encima ni lo veía que hablaba, porque estaba lejos y que digo, la verdad no me preocupaba por mirarlo. Entonces cuando yo digo eso de levantar las manos, Víctor hace un silencio, ya de por sí me ponía nervioso, que hablaba muy lento y muy despacio, muy bajo. En esa época le hacía meses que había vuelto de Jujuy. Y él hace un silencio profundo, sí, 1 minuto más o menos, y para mí fue una eternidad, o sea, ya me quería ir. Y él dice, Dios dice, yo bien podría decir que levantes tu mano. Entonces yo dije, es imposible que me haya escuchado, así que nos quedamos perplejos. Pero querido, dijo Víctor, si tenés fe, ahí cambia el tono, pega así con la palma de la mano en la mesa y dice, si tenés fe, venga acá, muestre su fe. Bueno, no quedó otro. Dice el pánico escénico, bueno, dije, Señor, que mi pánico no fluye acá, así que fuimos todos por el costadito, llegamos, ahí descubrimos que había gente, que estaba este hombre que hablaba, y que algunos habían pasado, nosotros no miramos nada. Ahí teóricamente nos entregamos al Señor. Y no fuimos nunca a una reunión. Nunca nos decían, este hermano no había que ir, no, nada. Eso quedó ahí, creo que pasaron 2 meses. A los 2 meses más o menos le digo un día a Ani, vamos a la casa de mi compañero, digo, porque la esposa está a punto de dar a luz, digo, y vamos a visitarlo. Bueno. Ahí sí, él habló un poco más. Y ahí, claro, se hizo tarde, se hizo de noche. Entonces me dice él, vamos al grupo, tengo que ir al grupo de hogar. Y ahí voy. Cuento toda esta historia porque ahí empieza mi real carga por los perdidos. Hoy ese grupo, nunca yo había ido a un grupo, no sabía lo que era un grupo, yo no sabía lo que eran los hermanos, no sabía nada. En ese departamento había mucha gente porque era feriado el 9 de julio, entonces los que estudiaban iban, cantaban, nunca había escuchado cantar, nunca había escuchado orar. Y nunca había escuchado a alguien que leyera y explicara la Biblia. No. Entonces justo ese día este hermano que estaba ahí, el otro hombre que era pastor, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, salvación para todo aquel que en él cree. Cuando yo escuché eso, no me avergüenzo del Evangelio, yo dije, bueno, a lo mejor esto me saca el pánico escénico. Yo hacía cualquier religión, cualquier pavada decía eso. Bueno, no importa. Ahora cuando él dijo, es poder, salvación para todo aquel que en él cree, él decía, la ciudad de Rosario depende de nosotros. Yo dije, este hombre, o es nomás dislocado que hay, o está diciendo la pavada más grande que se puede decir en la tierra, porque yo sabía contar, yo cuento constantemente cuántas islas hay, cuántas gente hay, y bueno, tengo mi. Así que yo había contado, ahí éramos unos 30 y pico, aquella noche seríamos unos 100, de los cuales parte de estos 30 estaban metidos ahí. Dije, a ver, 100 menos 30 son 70. Ponele, pensé que haya otros 100 más. Esto me está diciendo que de 200 personas depende del Rosario. No está bien. Yo salí de ahí,
no me daba los números. Yo salí de ahí enloquecido. Y mi compañero me dice, ¿qué opinas? ¿Opinas que estamos locos? Le digo, mira, si ustedes están locos, yo estoy cuerdo. Si ustedes están cuerdos, yo estoy loco. Digo, pero yo me di cuenta que ustedes tienen algo que yo no tengo. Así que, si vos estás de acuerdo, digo, yo acá no falto más hasta conseguir lo que ustedes tienen. Dejé de cursar la materia, creo, sí, creo que sí, no se me importaba. Y voy al grupo. Y ya a la otra semana, yo empecé a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque de nosotros dependía la ciudad de Rosario. No tenía idea qué decir. Yo le decía a mis compañeros, me encontré con Jesús. Ay, yo me encontré con María, me decían. Claro, porque no sabía qué predicarles. No sabía qué predicar. Y como este hombre, todos los miércoles le preguntaba a cada uno si había predicado, yo dije, no, cuando me pregunta a mí, yo voy a pasar por el tema del pánico escénico, y si me agarraba eso, yo sabía que a lo mejor no iba más, porque era muy fuerte la vergüenza que yo pasaba. Yo no podía rendir un examen, o sea, tenía mucho trabajo. Entonces, él no me preguntó, porque, claro, él fue prudente y yo encima agaché la cabeza. Al segundo miércoles, yo dije, ahora quiero que me pregunte. Entonces lo miré. Como él era profesor, y cuando el alumno mira, el profesor sabe que quiere que le pregunte. Entonces me preguntó, ¿y vos, Alfredo, dice que predicaste? Y yo le dije, bueno, no sé, qué sé yo a todos los que estudian conmigo, yo les dije que me encontré con Jesús. Y él dice, muy bien, eso hay que decir. Yo así no le voy a pedir que no se va a convertir nadie. Bueno, al otro miércoles oran por mí, y al día recibimos el bautismo del Espíritu, y al otro miércoles nos bautizamos. Nunca habíamos ido a una reunión. Y yo fui a una reunión creo que un mes después. Yo era feliz yendo al grupo y le predicaba a la gente. ¿Por qué? Porque la carga que había entrado en mí era terrible. Yo veía que toda la gente se iba a limpiar. Entonces yo decía, no, yo tengo que predicar, bueno, y más o menos me lo reduzqué. Después ya fui aprendiendo un poquito, no se convirtió nadie, pero no importa. Yo le predicaba a todos, ¿no? Después llegó, bueno, me bauticé, agosto, septiembre, octubre. En octubre por ahí tuve que ir a mi pueblo. Mi pueblo era 1000 habitantes. Alan conoce los pueblos porque él vivió en un pueblo. Y así como dice él, tuvieron un montón de años y se convirtieron en 2. Bueno, en mi pueblo no había ningún cristiano. Ninguno. Yo era el primero. Y ¿saben qué? Me estaban esperando así, con los brazos abiertos, para burlarse de mí. Porque mi hermana ya se había encargado de decir que yo me había metido no sé en qué. Bueno, así que con el día yo vivía en un pueblito pequeñito, 1000 habitantes. Ani tenía en esa época 8000 habitantes. Bueno, digo, Ani, mira, llegamos, yo le tengo que predicar a mis amigos, a los que eran mis amigos, y vos le tenés que predicar a las que eran tus amigos. Eso hay que hacer antes que llegue la noche. ¿Ok? No porque la noche vamos a ser tentados. No, nosotros estamos convencidos que el mundo no más. Así que cuando yo empecé a predicar a mis amigos, se nos reían en la cara. Uno me acuerdo que no era amigo mío de toda la vida, pero era más chico que yo. Claro, lo primero que le llamó la atención es que yo no tenía la música en el auto, porque había sacado todo eso, había tirado todo, y había puesto una Biblia. Y si ya no saben escuchar música, no. Bueno, y me dicen, ¿te compraste zapatillas? Porque mi hobby era comprarme zapatillas, entre otras cosas. Digo, no. Digo, ¿pero te hace falta ropa? Porque yo a veces le daba ropa. Y digo, vení que te regalo. ¿Cómo que te regalo? Sí, digo, tengo mucha ropa, así que ahora estoy regalando ropa porque no hace falta tener tanta ropa. Claro, pobre. Y lo último que hablé con él, me acuerdo que pasó una chica del pueblo, bueno, y él hizo un comentario y le dije, no, ese comentario no me lo hagas. Bueno, dice, realmente no entiendo qué te hicieron, chao, me voy. Dice, bueno, y yo después me enteré que entre ellos hacían apuestas a ver a qué hora aparecía yo en algún momento de la noche. Estaban los que apostaban a favor y los que estaban en contra. Entonces algunos decían, no,
realmente algo le pasó. Y otro decía, no, Ya va a venir. ya va a venir, así que pobre, no vamos a estar respondiendo. Bueno, esa noche para mí fue muy fácil, yo fui al pueblo de Ani, cené con Analía, con su hermana, con su cuñado, con la mamá, y bueno, y a las 10:30, 11 de la noche, volví a mi pueblo, obviamente por camino de tierra, para no tener ningún tipo de tentación. O sea, el pueblo podía cruzar por alguna vaca o algún cerdo. Entonces llegué a mi casa y mi mamá, claro, ya sabía de mi conversión, decía que mamá me estaba esperando. Mi hermana, claro, me miró como diciendo, es otro, ¿no? Así que me puse a estudiar, a tomar mate con mamá. Y a la mañana mamá limpiaba la vereda y yo les daba mate. Y mis vecinos volvían, 7, 8 de la mañana. Si esa era mi vida, ¿no? Claro, me miraban, no me pueden creer. Entonces, pero había una carga fuerte. Nuestras reuniones de jóvenes no eran en un salón, no teníamos salón en esa época. Eran en la peatonal de Rosario, porque la noche rosalina en esa época era la peatonal. No existían los shopping. Y los boliches no estaban lejos, estaban ahí. Entonces, claro, y bueno, y ahí fui a mi primer reunión de jóvenes. Yo no sabía qué había que hacer. Cuando veo toda esta gente ahí, digo, ¿esto qué pasa acá? Bueno, cantaban, ahí no tenía problema. Bueno, muy bien. Se subían cada tanto arriba de las cabinas telefónicas, porque en esa época había cabinas telefónicas, y se subían arriba de eso y de ahí predicaban. Yo decía, no, yo ahí arriba, no, porque para no sé. Bueno, después se fue. Y después decían, 2 en 2 a predicar. Bueno, la primera salida no me acuerdo con quién fue. Al otro sábado, que esas parejas se armaban así, no sé, aleatoriamente, o alguien agitaba, no me acuerdo bien. Yo sé que a mí me tocó con un pobre hermano que tenía problemas al hablar. Era casi tartamudo. Digo, uy, Señor, justo con esto. Sí. Y él, vamos, me decía. Y salió así, bueno, eso con nuestro rosario. Encaró para el monumento, cuando llegaba al monumento, dobla a la derecha. Digo, ¿vos tenés idea de dónde estamos metiendo? Sí. Claro, ahí donde se juntaban en aquella época, a drogarse todavía no había tantísima droga en Rosario, pero ahí estaban. Y él se metió ahí. Yo digo, este hombre que no habla bien, y yo que no sabía qué decirle a la gente, digo, estamos al horno con este, ¿no? No, creo que fue la noche más preciosa de mi vida. Porque este cuando predicaba no tartamudeaba, entonces predicaba precioso, y bueno, y él me empujaba a que yo le hablara a esa gente, y ahí estaban estos flacos ahí, y esta flaca, bueno, y yo nunca vi droga de cerca. Yo me acuerdo cuando con Analía descubrimos que en un café en calle Córdoba, yo vi que el mozo sacó así debajo de la bandeja un raviol y se lo dio a uno. Yo dije, Analía, mirá, están dando droga, acá no venimos nunca más, teníamos pánico nosotros. Y ahí veía cómo se inyectaban, yo digo, uy, pobre gente, y ahí me senté con esto, y bueno, muy bien. Después cuando me junto con el grupo, a mi esposa no era mi novia, a Analía y a otra chica, le habían corrido con un cuchillo. Uno que estaba medio apartado, cuando la descubrió que estaba predicando, la corrió con un cuchillo. Y ellas estaban felices. Nos corrieron con un cuchillo por predicar el Evangelio. Así que nosotros estábamos felices porque nos corrían con cuchillos, porque nos insultaban. Bueno, muy bien. La carga nos consumía. Entonces, ahí se nos metió esta locura por predicar. Y era como que cuando más locura hacíamos, parecía que nos causaba más gracia, ¿no? Me acuerdo de Analía un día, se fue con, ya eso, ahí estábamos casados, se fue con una chica que le predicamos, el edificio nuestro, a ver un contacto. Y esta chica era torpe en sus movimientos. Cuando se acerca a la puerta de atrás del colectivo, se le cae la Biblia. Entonces dice Analía, bueno, bajémonos acá porque se te cayó la Biblia. Se bajan. Cuando se bajan, veo un muchacho que había acorralado a una anciana contra la pared.
cuando Analía lo ve, lo conoce. Ese muchacho en una época iba a la congregación. Y Analía, cosa mide 1,60 metros y pico, no es una persona grande. Este muchacho era un muchacho grande. Y Analía le pega el grito, y él cuando la ve, sale disparando. Entonces ahí va esa chelita de la mamá. Este muchacho era el segundo adicto que teníamos en la cumbre, y claro, y volvía a consumir, y a su mamá le robaba todo, le rompía toda la casa. Entonces, en el día después agarró un teléfono público, no había celulares. Me acuerdo que se llamó a Víctor y le dice: Víctor, ¿qué hacen? Entonces fueron los pastores, porque era, ahora ella volvió a casa feliz, fue de Dios, porque se le cayó la Biblia, dice, justo ahí, porque nosotros teníamos que ir 10 cuadras más allá. Y bueno, ven todas esas cosas que nos pasaban, para nosotros todo era felicidad, alegría, que nos insultaran, que nos escupieran en la cara. No, para nosotros era el sumo. Cuando pasaba eso, nos veíamos como Cristo crucificado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, lo otro que decís es verdad. A veces perdemos tiempo, pero también está la duda, ¿y si lo dejo y no se convierte porque lo dejé? Pero si lo sigo y no se convierte, entonces yo lo que hago con algunos contactos es lo que hice toda mi vida y lo que sugiero. Bueno, escuchó, quiere y no quiere, ¿viste? Entonces yo digo, déjalo ahí, no lo borres del todo. Hoy con los teléfonos tenemos una gran ventaja, no lo borres del todo, cada tanto dale un toque, qué es eso, un mensajecito, ¿viste? A ver qué onda, ¿no? Pero déjalo ahí, porque de última no te cortó el rostro, pero tampoco quieres convertir. Pero seguir con otros, porque si no, te va a llevar el tiempo, y a lo mejor pasan 5 años y no se convierte. A lo mejor se convierte al año 6, qué es eso, o a lo mejor no se convierte nunca. Entonces, yo hay gente que me vengo predicando de hace años. Yo tengo compañeros de trabajo que ellos siguen trabajando en el banco, y yo voy cada tanto y les vuelvo a recordar que Cristo murió en la cruz. Sí, Alfred, sí. Bueno, ¿ves? Otros no. Entonces, porque si no, por ahí se nos va el tiempo es vida. Y dejamos de crear contactos nuevos. Entonces, hay que crear contactos nuevos y esto más. Por eso yo digo, hay una parcela que yo le llamo a veces parcela histórica, y a la otra le llamo parcela dinámica. Estos son términos míos, estos no están en ninguno. Que la parcela histórica es la parcela que todos tenemos, ¿no? El tío, la tía, el amigo de la infancia, el compañero de la facu, y está bien, oremos. Pero después tiene una parcela dinámica, que es la que surge del diario vivir. Esa parcela tiene que estar en cada uno de nosotros, y en el grupo tiene que haber una parcela dinámica. Porque esa es la parcela que surge, qué sé yo. Uy, mirá, fuimos al parque y hicimos contacto con ella, bueno, muy bien, apareció, no apareció. Entonces, esa parcela dinámica a veces nos provee más convertidos que la otra parcela. Porque la otra es la parcela del vecino, del carnicero, del panadero, que lo veo todos los santos días. Y claro que quiero que se convierta, pero bueno, es un proceso más lento. Ahora, la otra, la parcela del diario vivir, esa tiene que estar vigente. Porque de esa lista, yo un día fui un contacto, yo un día fui un nombre escrito en una parcela, después me convertí en un contacto firme, después un día me convertí en un discípulo nuevo, un día fui un discípulo fiel y un día fui un discipulador. Esa fue mi historia. Entonces yo valoro esas parcelas de oración, para mí son tesoros. ¿Por qué? Porque ahí están los nuevos. Ahí están los nuevos. Ahora, esta carga se tiene que contagiar. Yo me acuerdo, en aquellos primeros años no nos podíamos ir a dormir. Esto nos decían nuestros pastores. Ellos decían, hay que predicar a una persona por día. Y a veces no es fácil, ¿viste? Y se te pasa el día. Y yo me acuerdo, Andy salía a las 11 del terciario, llegábamos a nuestro departamento 11:15, y estábamos por comer. Che, ¿predicaste hoy? No. ¿Y vos? No, tampoco. No, entonces no comamos. Una locura, no podemos comer.
bajábamos. Así que yo vivíamos en un lugar bastante concurrido, Moreno y Pellegrini, así que íbamos a Pellegrini, que había parada de colectivo. En esa época Rosario no era lo que soy. Así que íbamos ahí, el pobre que estaba esperando el colectivo. Mirá, che, nosotros tenemos este compromiso, antes de ir a dormir, tenemos que hablarle a alguien de Jesús, y vos sos la persona indicada. Bueno, le predicamos, no sé si quería escuchar o no quería escuchar, pero nuestra tarea era que el día había que predicarle a una persona. Bueno, y esto hay que transmitirlo constantemente. Hay una, yo digo, en el grupo, yo terminando, ¿no? Sí. En el grupo, termino con esto. Tiene que haber, perdón que yo hable en estos términos, pero ustedes no se olvidan de esto. Tiene que haber dos olores. Tiene que haber olor a pesca y tiene que haber olor a pasto. ¿Por qué olor a pesca? Porque la pesca es la evangelización. Y viste, cuando llega el pescador es innegable que el pescado. Porque el pescado le pide un olor que es, hasta es medio pesadita la baranda, ¿no? Bueno, olor a pesca. O sea, en el grupo tiene que estar la mística de la pesca. O sea, ahí tienen que venir los pescadores con sus redes, con sus tachos, hablo alegóricamente, ¿no? Con sus cañas de pescar y contar experiencias. Mirá, aquí se pescaba, se me escapó justo cuando lo tenía ahí. ¿Por qué? Porque eso es contagioso. Ahora, si hay olor a pesca sola, vamos a tener un problema. Tiene que haber olor a pasto. ¿Por qué a pasto? Porque si hay olor a pasto, hay olor a oveja. El Señor le dice a Pedro la primera vez: sígueme, te haré pescadores de hombres. Se lo mandó a evangelizar. Y después, ahí en el mar de Tiberias, cuando tuvo que restaurarlo, me ama, sí, Señor, te amo. Bueno, muy bien. Apacienta mis corderos. Lo mandó a pastorear. Así que en el grupo tiene que haber pesca y tiene que haber olor a pasto, olor a ovejita. O sea, tiene que haber una movilización externa, que es la evangelización, que eso se ve reflejado en el número de crecimiento, y tiene que haber una movilización interna, eso es el discipulado, que es cuando el discípulo nuevo se transforma en discípulo fiel y se transforma en un discipulador. Eso se ve, ese crecimiento. El otro, la movilización externa, lo reflejan los números de crecimiento numérico, y la movilización interna lo refleja el crecimiento espiritual, la madurez que van alcanzando los discípulos. Porque si tenemos pesca, y nadie discipula, y si tenemos los maestros del discipulado, pero no pescamos, se van a discipular entre ellos. Llega un momento que se aburren y se empiezan a pelear, porque, ¿viste? Y cambian. Se cambian. Claro, ¿viste? Entonces tiene que haber pesca y tiene que haber discipulado. Y eso tiene que estar constante. O sea, tienes que transformarte en un santo cargoso. Pero bien, no para amargar a la gente. Bien, hey, ¿predicaste hoy? No, no prediqué. Bueno, un día vamos a ir a predicar juntos. O sea, ¿por qué? Porque, qué sé yo, tantas cosas. Mirá, el año pasado, no por siempre, el año pasado, no, el antes, bueno, el año pasado, principio de año, creo, estábamos en un partido de vóley. Y una chica nuestra se clava la zapatilla y se cae y se le dobla la mano. Y yo entro a orar por ella porque la mano se le puso la miseria. Y había una persona que era una evangélica, estaba un poco fría. Claro, ella dice, ahí están, ella nos decía los locos, porque ella no podía entender que nosotros cantábamos canciones a Dios en un estadio donde se jugaba vóley. Y no podía entender que yo pueda orar por una persona en el medio de un partido donde toda la gente está a los gritos. Bueno, muy bien.
Pero esta chica no decía nada, porque ella estaba en otro equipo. Estaba en el Bicentenario, en el parque, tomando mate, con dos de sus amigas, y la chica del grupo estaba predicando. Acá, eran 3 tomando mate, fantástico, vayan a predicar, ¿no? Así que le van a predicar, empiezan a charlar. Claro, coincidían que 2 estaban medio apartadas y la otra estaba ahí. Entonces empecé a charlar, pim, pum, pam, pam, claro. ¿Qué estudias? Bueno, sí, me falta poco para recibirme. Y no, ¿pero qué haces? Bueno, charlando. Entonces esta dice, bueno, sí, juego al vóley, le dice la que estaba ahí, la que estaba sentadita. Y la que estaba predicando dice, uy, yo también. Cuando le dijo yo también, la que estaba sentada dice, ay, no, dice. Dice, no me digas, dice. ¿Vos sos sal y luz? Sí, le dice. Dice, se me acercaron los locos, decía. Bueno, la historia termina que esta privada aparece en el grupo, que obviamente al mes dice, Alfredo, basta, yo me congrego acá, termina el campeonato, se da de baja del otro equipo, y claro, dice, ¿pero puedo jugar? Sí, porque se integró muy rápido, enseguida la persona de circular, sí, jugar. Claro, un lunes no hay entrenamiento. ¿Por qué? No, porque este lunes nos juntamos a orar. Y el otro viernes no me acuerdo qué pasaba. Entonces, claro, ella dice, ¿cómo que no hay entrenamiento? Y no, porque primero está esto, después está esto otro. Y esta vez se podía entrenar, no iba al grupo, porque iba a entrenar por su cuenta, no iba a jugar bien. Entonces, claro, y se le hizo un lío en la cabeza. Y un día vino a casa, y se le decía, explícame cómo funciona esto. Y Ani le dice, esto es muy fácil. Primero Dios, el vóley quedó allá abajo, ¿no? Y hoy está con nosotros, está feliz. Y ella dice, pensar que ahora yo soy parte de los lobos. Pero es una bendición, la chica que estaba con ella también se comunica con nosotros, tiene todos los parientes evangélicos, pero esta chica conoce, creo yo, que el 90% de los que juegan al vóley. Así que ella es una máquina de presentar chicas y chicos. Ah, yo conozco a este, yo conozco a este otro, yo conozco a este otro. Bueno, entonces, ¿ves? Ella no venía del contexto nuestro. ¿Qué fue lo que pasó? Ella vio, mejor dicho, olió olor a pesca. Y dijo, tengo que salir a predicar. No sabía predicar. Y ahora le dice, Alfredo, me tengo que preparar, me tengo que preparar. Yo el año que viene quiero tener discípulas. Bueno, dale. O sea, el olor te mete en el trabajo. Tenemos que ir a comer. Amén. Corrijan todas las barbaridades. Bueno, vamos a orar para finalizar.